Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Cordiales saludos amigos del Ecuador y del resto del planeta. A esta hora saludamos al doctor Francisco Hernández. Él es médico especializado en farmacología, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Francisco, muchas gracias, su gentileza por acompañarnos. Bienvenido. A sus órdenes, es un gusto estar en su programa, Wilmar. Qué gentil, doctor Hernández. Bueno, una primera opinión respecto de cómo se está manejando la pandemia desde el Estado, desde el nuevo gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué observa el académico, el especializado en farmacología, Francisco Hernández? ¿Cómo no? Con mucho gusto una opinión en el sentido de que apenas tomó las riendas del Ecuador el presidente Lasso. Yo veo que se está dando un cambio para mejoría. Yo lo veo así. O sea, hay mucha credibilidad en lo que dicen las autoridades, en lo que dice el vicepresidente Borrero y el presidente, ¿no? Se ve mucho, están apasionados con el tema. Y esto yo sí creo que va a llegar a la promesa del presidente Lasso en los 100 días, ¿no? Hay puntos positivos. ¿Cuáles podría destacar que sean estos Yo, pasos que se han dado? sí, yo considero que existe buena intervención diplomática. No sé quién sería el canciller, el presidente mismo, pero la misma donación de vacunas a nuestro país por cerca de 2 millones es sumamente significativo para un país en vías de desarrollo y la situación como hemos estado nosotros, ¿no? O sea, creo que se está manejando bien tanto la parte exterior, que es importante, como la parte interna. Claro, y el gobierno de Guillermo Lasso tiene un reconocimiento internacional políticamente distinto desde los Estados Unidos, no así con Venezuela. Fíjese, a Venezuela le negaron la posibilidad de la donación, argumentando de que no tenía buena calificación sus cifras económicas. Sí, no han transparentado sus cifras económicas, entonces ningún país, por más generoso que sea, se va a arriesgar, ¿no? Exactamente. Entonces, las vacunas llegan, pero ¿qué motivación encuentra el ecuatoriano y la ecuatoriana para acudir a las áreas de vacunación cuando aparentemente hay una resistencia, Francisco? Es una resistencia injustificada, totalmente justificada, que sería propio, es mi pensamiento, de personas que quieren mantener la posibilidad de contagio de aquellas personas que no se han vacunado. Ahora, la vacuna no previene el contagio de la enfermedad. El cuadro clínico prácticamente excelentemente bien, pero si hay personas que no se han vacunado, se van a contagiar y desarrollar los mismos síntomas que una persona pues que no se ha vacunado, o sea, no tienen ninguna defensa. Lamentablemente, todavía siguen habiendo fallecimientos. No es que ya se superó completamente, no. Todavía siguen habiendo más de 40 fallecimientos diarios en todo el país. Entonces, lo que implica que no hay que aflojar las medidas de precaución, ¿no? Yo diría que a la comunidad, a las personas, ¿no? Que lo único que tenemos para salvarnos, puede decirse, es la vacuna. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Pero esta corriente internacional que aumenta la resistencia, sí es preocupante, porque ese afán de concurrir no es tan masivo como proyecta el gobierno nacional, Francisco. Yo considero que los asistentes, los asesores del señor presidente deberían hacer una estrategia para difundir pues lo único que hay, que es lo bueno. No hay cosas malas, definitivamente. No debemos pensar en reacciones adversas, en cosas negativas que no han sucedido en el Ecuador. Eso sí, cumpliendo los parámetros internacionales de salud pública recomendados.
De acuerdo, de acuerdo. Pero paralelamente a la vacunación, ¿qué otras medidas sanitarias hay que asumir? Yo considero que las medidas sanitarias, no se ha tocado mucho el tema, pero a mí me parece que esta patología afecta más al que tiene menos defensas. Y las defensas también ingresan por la nutrición. O sea, una persona nutrida de la manera que lo debe hacer, pues pienso que va a elevar sus niveles. Y por ejemplo, aquellas personas con comorbilidad, hipertensión, diabetes, trasplantado, oncológicos, ¿no? VIH, todo, deben ser los más resguardados. O sea, deben estar en un ambiente totalmente de cuidado. Por eso el Estado les permite darles la categoría de vulnerables. Eso quiere decir que esas personas se tienen que cuidar más que los que no tienen comorbilidad. Pero el Estado los ha protegido, Francisco, durante estos tiempos antes de la pandemia. O sea, de una u otra manera, los que trabajan, los que están en instituciones públicas particulares, tienen un derecho. Y ese derecho, no recuerdo el artículo, creo que es el artículo 2, no permite obligar a ninguna persona que tenga la más mínima vulnerabilidad a trabajar, porque se expone 50% más que el que no es vulnerable. Entonces, a mí me parece eso una protección para la persona que está más, es más factible de contaminarse. Ahora, la fase 1, la fase 2, a los primeros que ha convocado para vacunación precisamente es a las personas de más de 65 años, a las personas que están trabajando en salud, Fuerzas Armadas y todo, y también los vulnerables. Claro, pero yo también le preguntaba la protección del Estado desde el punto de vista sanitario. ¿Qué ha hecho el Estado? Precisamente por estos ecuatorianos que acusan enfermedades de comorbilidad que los torna mucho más vulnerables ante la pandemia. Insisto, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Los ha protegido? ¿En qué condiciones de salud la pandemia llegó para estos ecuatorianos? Bueno, si nos vamos al pasado, realmente fue una catástrofe lo que sucedió aquí. Las personas que más frecuentemente fallecieron fueron precisamente los vulnerables, personas de más de 65 años. El Estado lo que ha hecho pues es lo que puede hacer, porque el Estado no puede buscar a cada una de las personas. Si un vulnerable, me explico, cumple exactamente lo que dice su médico particular, diabético, ¿qué tiene que hacer un diabético? Fármacos, dieta y algo de ejercicio. Un hipertenso, fármacos, dieta de sal. Si él cumple, porque de eso no se puede personar el Estado, o sea, individuo por individuo. Tiene que hacerlo el individuo mismo, ¿no? Y de esta manera se sentirá más protegido. Claro. Caso contrario, si el diabético no cumple, el hipertenso no cumple, se hará doblemente vulnerable. Bueno, un mensaje bíblico, cuídate que te cuidaré, pues, ¿no? No queda otra en este momento, porque hacerlo así, que ya el Estado dijo, vamos a vacunar a los que tienen comorbilidades, ahí deben estar. Y yo creo que los que tienen comorbilidades se han vacunado la gran mayoría. Y usted se da cuenta ahora, ¿no? Que los que están ingresando a hospitalización ya no son los mayorcitos, ya no son las personas de más de 60 años, son para abajo, Sí, señor. para abajo. Sí, señor. Por eso que la tasa de mortalidad, la tasa de hospitalización ha disminuido. Ahora, Porque usted, esas personas, se sobreentiende, tienen mejores defensas que las personas de 65 años. Francisco, usted decía que muy poco se ha hablado de la capacidad nutritiva alimentaria que fortalezca sus virtudes inmunológicas el ecuatoriano y la ecuatoriana. ¿En qué condiciones alimentarias nos encontró la pandemia? Bueno, usted sabe que el Ecuador es un país donde existe todo, todo y a buen precio, barato. De tal manera que el ecuatoriano no ha perdido la costumbre de comer rico, como se dice, pero a veces no nutritivamente. Entonces el ecuatoriano, en vista de esto, deberá comenzar a comer alimentos que precisamente vegetales, frutas,
huevo, leche, que aumenten su sistema inmunitario. Eso es lo más importante. Por una persona con un sistema inmunitario bueno, el cuadro clínico no va a ser tan fuerte. Pero no hay estadísticas científicas, médicas, que determinen las condiciones de salud del ecuatoriano. O si hemos investigado, si tenemos estadísticas, datos que nos permitan identificar la condición de salud del ecuatoriano. Porque si a mí me lo pregunta, mi primera percepción, Francisco, va a ser que no estamos bien alimentados, que nuestro sistema inmunológico es desastroso, lamentable. Así es, así es. Mire, existe lo que se llama, que lo proporciona el INE, el cuadro de morbio y mortalidad de las enfermedades que de pronto más mortalidad causan, ¿no? Y lamentablemente entre esas están las comorbilidades más frecuentes que asocian al COVID, que es la diabetes, la hipertensión, el infarto, enfermedades cardiovasculares, neumonía, ya, que son las más vulnerables para una persona que tiene defensas bajas. Claro. Entonces, la alimentación de un diabético ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Qué es lo que debe comer un diabético? ¿Qué es lo que debe comer un hipertenso, ¿no? Todo vaya, desgraciadamente, en función del médico y de la persona, y del nutriólogo o el nutricionista. Pero ¿qué capacidad inmunológica tiene el ecuatoriano desde el punto de vista médico-científico, Francisco? Mire, es más o menos, el 7% de la población ecuatoriana es diabética. Y esto va, yo pienso que va para arriba, de tal manera que ese 7% tiene un factor de inmunidad no tan bueno como el resto de las personas. Si sumamos de pronto el 5% para la hipertensión, estaríamos hablando de un 30 o 35% que la población, como no se nutre bien, no alcanza niveles de 100% o 90% de inmunidad basada en la alimentación. Pero no se nutre bien, ¿por qué? ¿Porque es pobre o porque no tiene buenos hábitos? Yo pienso que es el segundo, porque no tiene buenos hábitos. Yo le hago una pregunta, ¿no? Usted me hace las preguntas. Sí, tranquilo, Francisco. Este es un diálogo muy coloquial, sí, así que yo le acepto la pregunta. Mire, ¿cuántas personas, qué cantidad, porcentaje de población, por ejemplo, come ensalada todos los días? Yo diría que un 1, un 2%, no tenemos esa costumbre. Por ejemplo, un alimento que es fabuloso, el aguacate. ¿Usted cree que lo como? Yo particularmente sí lo como. Ya, yo también, pero estamos hablando de un porcentaje bajo. ¿Y por qué? Estamos hablando de los alimentos económicos, bien económicos, pero que el ecuatoriano no lo piensa un poquito. ¿Y no por estoy qué? criticando. Claro, está bien. Siga nomás. Francisco, un paréntesis muy breve, pero no pierda la idea. ¿Por qué la ensalada y por qué el aguacate? Deme su capacidad nutritiva. Ah, no, pues tienen una función extraordinariamente como antioxidantes. Normalizan los niveles de sustancias dañinas para el organismo. Tienen harta fibra. Ya, es lo que se llama el colesterol bueno. Entonces, con un colesterol bueno, es el HDL, no hay problema. Podemos tener niveles elevados de colesterol, pero el bueno se encarga de limpiar. Es como una tubería, ¿no? El bueno limpia las arterias, no a 100%, porque es dependiente de la edad, claro, pero la sangre circula casi normalmente. Francisco, en este momento estamos descubriendo un proyecto muy importante para el gobierno de Guillermo Lasso, y digo descubriendo porque debería el gobierno estar trabajando en desarrollar un amplio plan de difusión de educación alimentaria, porque es lo que nos da inmunidad ante la pandemia, ¿no le parece? Así es, así es. El presidente Lasso, algo que yo leí en los días anteriores, que había ya oficializado el consumo de leche para la población infantil. Creo que habló en una coordinación con los productores lácteos, ¿no? Correcto, entonces ellos van a ofrecer a dar determinada cantidad de leche todos los días a los niños. Parece excelente, excelente. Porque hay niños que van con su agüita aromática
con una galletita, con una rosquita, y están 12 del día, a las 10 ya están durmiéndose, porque no tienen buena alimentación, ¿no? Pero no dicen que la buena alimentación está en el campo y que el problema más bien alimentario está en la zona Todo. periférica de las grandes ciudades, Francisco. Sí, totalmente. La alimentación en el campo es 10 sobre 10. Claro, Es algo tan elemental, tan fresco, así como en el mar. Los peces también dan una alimentación increíble, ¿no? Ya todo lo fresco, lo natural es extremadamente bueno. claro. Entonces, los problemas más gravitantes, sin descuidar el campo, están en la zona urbana, en los cinturones de miseria de las poblaciones grandes, de las urbes, Quito, Guayaquil, Cuenca, etcétera. Sí, 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 sí. Yo considero pues que habiendo una modificación en la cultura alimenticia, también se va a ayudar mucho en el poder de Claro, recuperación y de defensa claro. contra enfermedades. Porque tenemos, como dice usted, la producción, tenemos una excelente capacidad agrícola. Así es, muy buena, muy buena. Lo que Que no a tenemos es veces, educación, no sabemos alimentarnos. definitivamente, ¿no? Yo le preguntaría, sin criticar, por supuesto, ¿no? El tradicional, por ejemplo, arroz con menestra, con chuleta. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Quién lo va a cambiar por una ensaladita, por otra cosa, ¿no? O sea, aquí en la costa Claro, es claro, lo que se come, claro. pero si comenzáramos a cambiar los procedimientos, sobre todo con la población vulnerable, diabéticos, hipertensos, ya usted comió en el almuerzo, no, ahora usted me hace una dietita chiquita en la merienda y no me come mucho porque le va a hacer daño. O sea, comenzar a que la persona mismo se aplique en su enfermedad, Entonces, ¿sí? lo que necesitamos para hacer un poco de analogía y de broma, Francisco, es educación alimentaria, no educación financiera para que en No, Quevedo, don no, NASA nos resuelva los problemas claro, económicos. así es. No, no, aquí, vea, aquí existen muchísimos nutriólogos y nutricionistas que incluso escriben frecuentemente en los diarios de mayor circulación. Ojalá que eso llegue a la población para que aprendamos a nutrirnos. Exacto. ¿Y qué puede hacer la farmacología como complemento? ¿Qué puede recomendar el doctor Francisco Hernández? O sea, desde el punto de vista de nutrición, yo pienso que una buena alimentación, digamos, es más que suficiente, ¿no? Pero si necesitamos un complemento, pues podemos adoptar medidas, pues, de un mes, un multivitamínico, alguna cosa, un calcio, una vitamina C, algo por el estilo, ¿no? Para complementar de pronto lo que puede haber faltado. Pero en el mercado encontramos aquello y a qué costo. Sí, 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 sí. ¿Y No, sí hay. a qué costo? No son tan caros los multivitamínicos, no, sí, sí se puede acceder a ellos. Hay ácido fólico, cianocobalamina, calcio, sí, sí son a precios razonables. Y yendo a otro ámbito de este grato diálogo, Francisco, ¿es posible que la farmacología, la capacidad farmacológica ecuatoriana, si es que existe, naturalmente, usted nos va a explicar, pueda desembocar en la posibilidad de empezar a fabricar, a elaborar nuestras propias vacunas? ¿Es posible llegar a ese momento? Porque la pandemia, aparentemente, según mensajes médicos, vino a quedarse y cada año probablemente necesitemos una dosis. Así es. Bueno, usted me hace entrar a mi querida institución, el Instituto de Higiene, de la cual fui 2 veces director y jefe departamental por más de 20 años. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, yo le podría decir que usted me dice ahora, en este momento, 2 de julio de 2021, producir vacunas contra el COVID, no, 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 no. Pero sí podríamos envasar al granel como lo hace México, México. creo, y Sí, Argentina, que de todas maneras sí, señor. mano de obra y nos permite entrar en la cobertura mundial de países que para más adelante puede ser, Pero preparando el Cuba está personal. haciéndolo o no está haciéndolo Cuba.
Cuba sí, Cuba está sacando, me acuerdo, una vacuna de nombre Soberana, Agdalá, alguna cosa así, sí. Abdala y Soberana. Sí, sí, están sacando dos vacunas, ¿no? Entonces, para después de algún tiempo, yo creo que sí, el Instituto de Higiene anterior, ¿no? Tenía el mejor suero antiofídico de América Latina. Sí, Era señor. increíble, Sí, la señor. triple, la doble, la quíntuple se estaba tratando de hacer, la antirrábica. Era increíble eso, ¿no? El Estado, ¿sabe qué? El Estado no se preocupaba, no se preocupaba por la masificación, la vacunación masiva de los niños porque tenía el instituto que le decía, dígame cuánto necesiten en el 2022 y yo le preparo. En el Y, 2023 y yo le preparo. y Así hasta, era como y hasta trabajaba. exportábamos vacunas, ¿no? Claro, 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 totalmente, totalmente, sí. Pero llega el 2012 y desaparece el instituto. Sí, fue una decisión, o sea, fue una desaparición, Sí, sí, sí. una decisión, no, no es que se transformó, no, desapareció. E hicieron el INSPE y el ARSA, ¿no? Y ahí prácticamente ya se acabó la producción de biológico y todo eso, ¿no? Pero ahora es muy necesario que el instituto vuelva, por lo menos ha dado ya unas primeras señales el gobierno del señor Guillermo Lazo para revitalizarlo institucionalmente al Instituto Izquieta Pérez para que empiece a producir estas vacunas, como dice usted, múltiples para la población etaria infantil, por ejemplo. Sí, o sea, puede que se tarde un poco, pero el instituto era como una escuela, ¿no? El mayor le enseñaba al menor y el menor le enseñaba al que venía. O sea, era un conocimiento enraizado que se lo manejó siempre. Eso se partió en el 2012. Ahí quedaron algunos técnicos, pero en todo caso, yo pienso que lo mejor que está haciendo el Estado es revisar otra vez ese decreto ejecutivo 1290, ¿no? Que Sí, hizo pues el anterior presidente de la República, ¿no? Lamentablemente. efectivamente. Eso nos vuelve mucho más optimistas y quizás también para fortalecer ese sistema inmunológico del cual hablamos hace poco, Francisco. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Es que es muy distinto, Wilmar, hablar de vacunado a no vacunado. Eh, el Ministerio de Salud da gratis una vacuna anual que es contra la influenza. No tengo la estadística, pero sí me gustaría saber qué porcentaje de la población ecuatoriana accede a eso. A usted, ¿a usted le gustaría estar en un grupo de personas en el cual uno tiene gripe y usted sabe que se van a contagiar la mayoría? No, Y usted claro. que está vacunado no se contagió. Usted comienza a creer en las vacunas, pues no. Entonces, es media reacia la población del Ecuador. Existe la vacuna contra la neumonía. La neumonía es una causa de muerte, está en tercer o cuarto lugar todos los años, todos los años. Y se accede a eso. Claro que tengo entendido que hay que pagarla, pero en todo caso, 20, $40 una vez al año no, no es significativo. O sea que es recomendable vacunarse contra la Claro, neumonía. claro, por neumococo. Sí, sí hay, sí hay, sí hay. Pero tengo entendido que se lo hace a nivel particular. Pero si yo le digo a usted que la neumonía sigue ocasionando las muertes en la población ecuatoriana, sobre todo en los chiquitos y en los mayorcitos, a cualquiera de nosotros nos ha tocado llevar a un familiar con una fractura, más de 65 años, y entró al hospital y desarrolló una neumonía nosocomial y se nos murió. Ingresó por una fractura. Distinto hubiese sido que ese familiar se haya vacunado ¿Y contra la cómo, neumonía. y cómo se manifiesta, Francisco, la neumonía? ¿Con la tos? No, la neumonía es una enfermedad respiratoria extremadamente agresiva. Comienza así con tos, con fiebre, puede haber hasta malestar general, hemoptixis, disnea, falta de respiración. Y a las imágenes, pues, por la supresión prácticamente de una parte de los lóbulos pulmonares, ¿no? Es una enfermedad, es una enfermedad, digamos, de respeto, pero que en una persona que está con defensas bajas es mucho más de respeto, mucho más de respeto. Es buena la exhortación, sin duda alguna, muy oportuna la que usted formula, Francisco, de recuperar confianza en la vacunación.
Sí, 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 totalmente, ¿no? A mí me da mucho pesar, y lo digo esto muy sinceramente, ver ya no niños, pues esos adultos que caminan con secuelas de polio, ¿sí? ¿Qué culpa tiene ese adulto con secuela de polio? ¿Quién es el que llevó debió haberlo llevado a un Padres centro de y vacunación? el Estado, ¿Sí? No, el Estado le dijo, aquí está tu vacuna, claro, pero sus padres, ven a vacunarte. Entonces el familiar no lo llevó, claro, se claro. contagió y se quedó con secuela para toda la vida. Entonces han habido vacunas que son extremadamente buenas y que han desaparecido enfermedades como la viruela, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? La polio también prácticamente está desaparecida, ¿no? ¿Sí? O sea, Ahora, la vacuna para mí es una ayuda pues monumental que el paciente tiene, o el no paciente, o sea, el individuo sano tiene, ¿no? exacto, Francisco. Recuperar la confianza en los procesos de vacunación, asumir esa responsabilidad Sí, sí, ciudadana. sí, totalmente. Pero también quisiéramos recuperar confianza en los políticos, en las autoridades. Quisiéramos creer que los recorridos que hace el señor vicepresidente de la Nación, Alfredo Borrero, a los distintos hospitales públicos, no termina en una sesión de fotos o en una noticia que se publique en redes sociales, sino que más allá de aquello, que haya acción práctica, que mejore la capacidad de atención hospitalaria en el país, que el señor vicepresidente de la República no les diga a un grupo de médicos que les reclaman estabilidad laboral, que les diga, esa fue oferta del anterior gobierno. No, pues hay una ley humanitaria que obliga al Estado a darles estabilidad laboral a los héroes de la pandemia que son los médicos y el personal sanitario del país. Y a ellos tenemos que rendirles tributo. Y qué mejor asegurándoles un salario, pues un empleo, mi querido Francisco, y no Así es. diciéndoles que eso fue oferta del anterior gobierno, como lo dijo hace poco el señor Borrero en una visita hospitalaria. Bueno, el vicepresidente, tengo entendido, y es lo lógico, si yo visito y caigo de sorpresa en centros de salud es porque quiero hacer un diagnóstico real de lo que está pasando. Entonces yo me imagino que él está sacando a limpio todo para tomar medidas, porque es obvio, es lógico, no se puede tomar medidas si no conozco bien la situación. En relación a la ley humanitaria, el Ejecutivo tiene un panel de abogados totalmente pues lúcidos y expertos que tengo entendido que darán la mejor luz a los profesionales de la salud que trabajaron y algunos murieron en la epidemia, que yo la llamé la tragedia, una tragedia pues. Exactamente, más de 600 galenos perdieron la vida. Sí, fue una tragedia, ¿no? Ya nos faltaban los dedos de las manos para decir, bueno, ya que no se sigan muriendo, pero exalumnos míos jóvenes, no tenían ni 30 años, murieron. Personas mayores murieron. Hace una semana se murió otro médico. O sea, estamos con una situación que todavía no salimos del problema. No salimos del problema. Claro, y también trabajadores de limpieza de los Sí, sí, de hospitales, todas las profesiones, sí. enfermeros, enfermeras. Odontólogos, también abogados, ingenieros, gerentes. Sí, hemos conocido algunos casos, ¿no? Hemos conocido algunos casos cuando ya no se podía hacer nada. Bueno, pongámonos optimistas, acudiendo a vacunarnos y naturalmente apoyando desde nuestra responsabilidad particular ciudadana a cumplir con todas las recomendaciones sanitarias que formulan expertos como usted. Muchas gracias. Cómo no, con Francisco, mucho gusto. muchas gracias su bondad por No, habernos acompañado. a sus órdenes. Gracias, Wilmar. A su empresa también. Gracias. El doctor Francisco Hernández, médico especializado en farmacología y académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, Francisco. Gracias. Pase bien. Buenos días. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.